Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Estamos listos para iniciar nuestra conversación con la invitada del día de hoy, Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, secretaria general del movimiento Somos Venezuela. Gracias por estar con nosotros un día tan importante como es el cierre de campaña. Está previsto que en horas de la tarde el presidente Nicolás Maduro, como aspirante a la reelección, cierre la campaña en la Avenida Bolívar. Una campaña que ha estado marcada por mucha controversia, mucha polémica, que tiene que ver con el tema de la legitimidad de este proceso electoral y la naturaleza de la convocatoria por parte de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué queda en este cierre de campaña? ¿Qué puede decir? Bueno, lo primero que te tengo que decir, Endrina, es que hay una gran emoción en toda Venezuela. Ciertamente hay una fiesta democrática en el país porque sabemos que vamos a las urnas a dirimir nuestras diferencias. Y ya en la ciudad capital, en Caracas, bueno, todo el pueblo ha salido a las calles a prestarle su apoyo, a brindarle su apoyo y respaldo al presidente Nicolás Maduro para la reelección. Yo te puedo decir con mucha firmeza y también con mucha propiedad que estamos en el momento constitucional como corresponde según la Constitución de Venezuela, según las leyes de la República. Estamos en el momento para la elección del presidente. Es la única vía para que los venezolanos podamos entendernos. Si no es la democracia, ¿cuál es la otra opción? Si no es que los venezolanos tengan y ejerzan el derecho al voto soberanamente, ¿cuál es el otro camino? Así que, bueno, Venezuela está, y lo ha estado durante toda esta campaña, que ha sido una campaña más constructiva, formativa. Venezuela está toda participando y nosotros sabemos que el pueblo venezolano va a votar masivamente este domingo 20 de mayo. Hay una parte de la oposición venezolana que está haciendo una convocatoria a que no se participe en estos comicios. Voy a citar las declaraciones del diputado Juan Pablo Guanipa, quien indicó que no hay elecciones el 20 de mayo, son una farsa organizada por el CNE y el PSUV, no vayamos a esa farsa. También es importante destacar que el día de ayer una movilización del Frente Amplio llegó a la Unión Europea y a la OEA entregando... ¿Pero cuál Frente Amplio? El Frente Amplio que se autodenomina el Frente Amplio, que es una forma... Okay. Usted lo califica como usted lo considera. Correcto. Ellos entregaron sendas comunicaciones a la Unión Europea y a la OEA solicitando desconocer los resultados. Hay un tema muy reiterativo que ha hecho como llamados distintos voceros del Ejecutivo Nacional a participar. ¿Qué peso tiene la abstención en cuanto a la legitimidad de este proceso electoral? La abstención va a ser derrotada por la participación masiva del pueblo venezolano, Endrina. Tú citaste creo que a un diputado. Sí, a ese diputado salió de los votos de las mismas máquinas de votación, de los votos con un poder electoral, el mismo que va a arbitrar esta elección del domingo, el mismo que tiene la misma logística electoral para este domingo, el mismo sistema electoral, que es el mejor sistema electoral del mundo. Entonces un poco realmente incoherente por parte de ese liderazgo opositor que llama a la no participación. Detrás de eso hay un libreto de violencia, detrás de eso hay nuevamente atajos antidemocráticos, detrás de eso hay atentados contra el orden constitucional, son delitos constitucionales porque se atenta contra la Constitución, pero la mayoría de los venezolanos y las venezolanas queremos ir a votar, lo hemos visto en la participación de la campaña de los distintos candidatos, pero principal y masivamente del candidato de la patria, del presidente Nicolás Maduro. Así que la legitimidad de la elección en Venezuela lo da la voluntad del pueblo venezolano, fuente jurídica, constitucional, pero también fuente política, porque ahí está la legitimidad, está el respaldo de un pueblo que va a elegir a un presidente. Hay quienes quieren que se elija en Miami, hay quienes quieren gobernar a Venezuela desde Miami, pero la mayoría de los venezolanos, que somos una gran mayoría política, queremos que nos gobierne un presidente que lo elijan los venezolanos. Un elemento importante, sumándose a ese factor de la legitimidad, es la gobernabilidad. Vamos a hablar acerca de los escenarios posibles de resultar reelecto el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué se espera luego del 20 de mayo? Diosdado Cabello decía, la noticia no va a ser el 20 de mayo, va a ser el 21 de mayo, y este se convierte en un nudo crítico para la historia de Venezuela. ¿Qué va a suceder a partir del día 21 de mayo si resulta reelecto Nicolás Maduro como presidente y se agudizan las sanciones que están previstas se formen y se activen a partir de ese día?
Fíjate, para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente vivimos un proceso similar, donde gobiernos insolentes pretendían dar instrucciones a los poderes públicos venezolanos, donde se le pretendía dar instrucción al poder electoral para que suspendiera las elecciones. En el camino para la elección a la Asamblea Constituyente fueron sancionados cabezas de los poderes públicos en Venezuela. ¿Y qué pasó el 31 de julio? El pueblo de Venezuela lo sabe, un lindo amanecer para nuestra patria. No más violencia, no más quema de personas vivas, no más tranca de calle, vino la paz con la constituyente. Bueno, nosotros sabemos que el 21 de mayo también será un lindo amanecer para nuestra patria, cuando el pueblo salga a votar masivamente. Será un mensaje muy claro para esos gobiernos que están diciendo que hay una dictadura en Venezuela, pero no quiere que se hagan elecciones. Hay una contrariedad, hay una incoherencia en el pensamiento, en lo que se hace de estos gobiernos que pretenden gobernar a Venezuela. A Venezuela no la gobiernan desde afuera, a Venezuela la gobernamos los venezolanos y las venezolanas, que bastante guáramo tenemos para eso. Así que yo te aseguro que el 21 de mayo Venezuela va a amanecer como amanecimos el 31 de julio, en paz, en calma, refrescada su democracia, consolidado su Estado de Derecho. Bueno, marcharemos a los desafíos que se vengan. Ese es en el escenario de resultar reelecto el presidente Nicolás Maduro, pero en política nada está escrito. Y hay otros candidatos que están también presentando sus nombres y se ha puesto también en la mesa, en el tablero, el reconocimiento de los resultados. ¿Tendría la Asamblea Nacional Constituyente la capacidad de reconocer a cualquier otro candidato que resulte ganador en esta contienda que no sea Nicolás Maduro? Completamente. Esto es una elección convocada por el Poder Constituyente venezolano, justamente un proceso electoral constituyente, como tú bien sabes, posterior a la elección de la Asamblea Constituyente el 30 de julio. Elegimos gobernadores, elegimos alcaldes. Ha sido un proceso para darle a Venezuela la mayor tranquilidad frente a factores de la derecha extremista que han procurado la violencia, que procuran la destrucción de la economía venezolana. Así que, así como nosotros reconocimos todos los resultados de alcalde y alcaldesa, como reconocimos todos los resultados en el caso de los gobernadores, de igual va a pasar. Yo sí te puedo decir, como secretaria general del Movimiento Somos Venezuela, que nos hemos recorrido todo el país kilómetro a kilómetro, yo te puedo decir que el presidente Nicolás Maduro va a ganar, que el pueblo de Venezuela va a ganar, pero, como tú dices, uno no puede jugar el triunfalismo, uno tiene que garantizar la victoria. ¿Y se garantiza la victoria? Bueno, ¿cómo? Votando. Cada voto cuenta para la democracia venezolana y cada voto cuenta para defender a Venezuela, porque el proyecto de Venezuela lo encabeza el presidente Nicolás Maduro. Tú ves las opciones que están presentando otros candidatos de la derecha venezolana, y es un paquete requemado del proyecto neoliberal de Mauricio Macri en Argentina, que ya la llevó en menos de 2 años corriendo al Fondo Monetario Internacional. Así que el proyecto de Venezuela nosotros lo vamos a preservar. El proyecto de la soberanía y la independencia que nos legó Simón Bolívar lo vamos a preservar con la victoria del presidente Nicolás Maduro. En esta campaña electoral, de manera muy particular, el tema económico ha sido protagonista y en reiteradas ocasiones el presidente Nicolás Maduro ha dicho y ha exhortado a los venezolanos a que voten por la opción que él representa, porque de ganar las elecciones se solucionarían los problemas económicos. En algunas declaraciones usted también ha hecho esta afirmación. Y muchos venezolanos se preguntan por qué esperar hasta el 20 de mayo para tomar medidas económicas que se pudieron haber tomado como presidente en ejercicio actualmente. Porque se requiere estabilidad política, y la estabilidad política la da una masiva participación en las elecciones este domingo. Nuestro libertador lo dijo en el Congreso de Angostura: el sistema de gobierno más perfecto es aquel que es capaz de brindar felicidad social al pueblo, de dar la mayor suma de protección social al pueblo y de dar la mayor suma de estabilidad política al pueblo. Esta elección significa la estabilidad política para nuestro pueblo, significa la posibilidad de preservar el sistema de protección social, de felicidad social, porque lo otro es el abismo. Cuando tú dices vamos a sustituir el bolívar por el dólar, es la propuesta más desquiciada, casi tanto como el llamado a la intervención militar de Venezuela que hace la derecha venezolana. Sustituir y quedar atados nosotros a una moneda imperial, que es una moneda que tú bien sabes que está en crisis, que prácticamente no existe, porque está sobredimensionada y sobrevaluada. Solamente la mantiene el poderoso aparato militar, industrial y mediático en el mundo. Eso es una realidad, los economistas del mundo lo saben, y nosotros tenemos aquí, estamos al frente de una propuesta, bueno, que lo que le está diciendo a los venezolanos es: entreguemos nuestra soberanía monetaria. Así que yo te puedo dar seguridad,
cuando yo te digo que el presidente Nicolás Maduro representa el proyecto de Venezuela, es que porque lo estoy diciendo con conocimiento, porque me leí cada letra de las propuestas de la derecha venezolana y sé que detrás de esa propuesta, además de una oferta engañosa, lo que hay es un plan de entrega de nuestra patria, un plan de entrega de nuestra riqueza y de nuestros recursos. Uno de los enfoques de la propuesta que al menos plantea Henry Falcón es dolarizar la economía en función a que también es una realidad que de manera informal mucho en Venezuela se encuentra dolarizado, porque a pesar de que los precios se expresen en bolívares para obtener productos y servicios, muchas veces la moneda en la que se cotiza es el dólar. ¿Cómo romper con ese esquema de hiperinflación que existe actualmente en el país, que hace que la cesta básica supere, según las cifras que presenta el Sendas y otras analizadoras de estos temas, supera los 100 millones de bolívares? El presidente Nicolás Maduro ya lo ha dicho, vamos a un plan de renovación económica. Necesito estabilidad política para los cambios profundos que se harán en la economía. Lo vamos a saber la semana que viene. Acciones económicas que buscan justamente la estabilidad macroeconómica, económica, comercial, política. Hay ejemplos muy claros sobre el gran error que supondría la sustitución, la renuncia a nuestra soberanía monetaria. Cuando tú atas tu economía a una moneda extranjera, jamás te va a costar muchísimo deshacerte incluso de las crisis financieras, de las crisis monetarias de esa moneda. Lo vimos recientemente en el caso de México y de Argentina, cómo sus monedas sufrieron fuertes devaluaciones atadas justamente a esa referencia. El caso argentino, y discúlpame que haga tanta insistencia, pero es que como el programa de Henry Falcón se parece tanto, pero es una mala copia de eso, te puedo decir que es perfecta para decirle a los venezolanos, es que eso es lo que queremos, que la carga de toda la reforma recaiga sobre la población, donde la moneda queda sujeta absolutamente a la Reserva Federal de los Estados Unidos, a las tasas de interés que se fijen. Lo sufrió hace apenas unos días Argentina. Tuvo que salir su presidente a mentirle a la población, pero sabemos que la economía argentina va en un abismo y en una caída abrupta y estrepitosa. Nosotros no vamos a ir a seguir ese camino, nosotros tenemos que preservar el sistema de protección social. Imagínate entonces tú los salarios congelados. Más de 300.000 funcionarios fueron echados de la administración pública. En el caso de Argentina, esa es la liberalización absoluta. Bueno, esa copia, una mala copia de lo que se quiere para Venezuela. Parte de la estabilidad de la economía de un país reposa en el sistema financiero. En el caso de Banesco, una entidad privada que actualmente se encuentra intervenida, existen muchas dudas por parte de distintos sectores financieros del país acerca del futuro y las garantías que existan para la empresa privada en Venezuela. Y quisiera también citar el ejemplo de lo que sucedió con la transnacional Kellogg's. ¿Cómo garantizar que empresas privadas puedan seguir funcionando en el país y puedan formar parte del aparato productivo con garantías jurídicas? Está en nuestro modelo constitucional, pero también te recuerdo que en el poder constituyente originario hay representación del sector privado venezolano, del sector empresarial. En el caso de Banesco es una intervención a puertas abiertas, no ha tenido ninguna afectación los usuarios de esa red financiera, pero también debe entender la banca privada, tanto la banca privada como la banca pública, que deben sujetarse a las leyes del país, que deben sujetarse a las normas que dicta al respecto la Superintendencia de Bancos. Eso ha tenido, esa acción que tomó el gobierno nacional, tuvo un impacto inmediato sobre la liquidez y sobre la moneda en efectivo, sobre el dinero en efectivo. Así que son acciones de protección a la población. No es para proteger una élite, es para proteger a la mayoría de los venezolanos. Y hacia allá debe estar enfocada la acción de un gobierno. Sobre la empresa Kellogg's, no fue una acción del gobierno, fueron sus directivos que abandonaron el país como unos delincuentes, como unos prófugos de la justicia venezolana. Bueno, hemos tenido experiencias donde una élite empresarial directamente casada con un guión de sabotaje de la economía nacional se han ido a nuestra patria y los trabajadores han tomado la producción y ahí están las empresas produciendo. Ese es el llamado que ha hecho el presidente. Nosotros vamos a seguir produciendo con los trabajadores cuando los empresarios no quieran trabajar, cuando los empresarios no quieran producir. Pero yo desde el Movimiento Somos Venezuela, donde tenemos una red de empresarios, te puedo decir que he conocido, que he estado reunida con muchos empresarios venezolanos dispuestos al desarrollo de Venezuela, dispuestos a producir. Y eso realmente me llena de satisfacción porque es la vía que tiene Venezuela para superar
el modelo rentista petrolero, diversificar la economía. ¿Y cómo diversificamos la economía? Con el sector privado, con el Estado, con los trabajadores. Es la relación armoniosa lo que va a permitir que nosotros como venezolanos superemos nuestros problemas. Ahora que menciona Somos Venezuela, usted es la secretaria general de este movimiento. Muchos analistas políticos han interpretado que este movimiento es una fractura del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es una fórmula de división. ¿Puede usted aclarar esto? En lo absoluto. El movimiento Somos Venezuela fue un sueño de Chávez. Chávez pensaba que además del Partido Socialista Unido de Venezuela, la revolución debía contar con las fuerzas sociales unidas como una sola fuerza político-social. Y ahí están los sectores sociales, los empresarios, los estudiantes, los trabajadores, las juventudes, las mujeres, la sexodiversidad, los criptomineros. Tenemos 25 redes sectoriales, sociales, que unidos hacen una gran fuerza. El movimiento Somos Venezuela, además, tiene una militancia muy distinta a la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿En qué se diferencia? ¿En qué se diferencian esas caravanas? En que, por ejemplo, hay quienes no quieren tener una militancia política, una afiliación política o una afiliación ideológica específica, sino que lo hacen desde su propio interés sectorial. Y allí está el movimiento Somos Venezuela, un movimiento sociocultural. La definición histórica del Partido Socialista Unido de Venezuela desde el punto de vista político e ideológico es muy clara. Y la definición del movimiento como un movimiento de movimientos sociales, donde todos los sectores sociales se unen, es también muy clara. Así que no hay fractura, no hay división, hay hermanamiento y hay fraternidad. Para este cierre de campaña también se han hecho denuncias de ventajismo por parte del Ejecutivo Nacional, peculado de uso y también alguna fórmula de chantaje. Esto lo dice Javier Bertucci y lo dice Henry Falcón. El candidato Henry Falcón dice que Nicolás Maduro se atreve a decir en cadena nacional esto de dando y dando, el chantaje a través del carnet de la patria y solicitar votos a través del dinero, el recurso de Estado. Queremos ver las sanciones. ¿Se están comprando los votos a través de los bonos? Absolutamente, eso es falso. Bueno, ya yo lo empiezo a ver más bien como llanto de perdedor, como los gritos desesperados del que sabe que va a perder. El presidente ha llamado a la participación política. Esto ocurre en todos los países del mundo donde se premia, donde se promueve la participación política. No se está promoviendo una opción política, se está promoviendo la participación. ¿Por qué? Porque el sistema venezolano, la democracia venezolana, está basada justamente en la participación de las opciones políticas. El presidente ha llamado a la participación. Así que yo espero, bueno, es una señal más, ya que no se puede hablar de encuestas, asumo estas quejas y estos llantos como llantos de perdedores. ¿No se puede decir esto que se están comprando los votos? No, te lo puedo decir con mucha firmeza, no se están comprando votos. Ya se nos está agotando el tiempo y antes de finalizar quisiera que abordáramos lo que sucedió el día de ayer en el Helicoide. Ha habido distintas reacciones. La Conferencia Episcopal Venezolana emitió un comunicado exhortando al respeto de los derechos humanos. También ha habido pronunciamientos por parte del Fiscal General de la República y han circulado a través de todas las redes sociales videos y quisiera conocer su impresión acerca de cómo se va a abordar este caso. Bueno, yo saludo la participación de la Fiscalía General de la República en representación de su Fiscal General, que se haga una investigación. Lo que sí te puedo decir que en ninguna parte del mundo privados de libertad pueden hacer lo que están haciendo en este centro de privación de libertad. Eso te lo puedo afirmar. Pero el respeto, la garantía y la promoción de los derechos humanos está plenamente garantizada, no solamente en nuestra Constitución, sino que yo no he conocido un gobierno en la historia republicana como el de la Revolución Bolivariana que fundamente su accionar en los derechos humanos y en el respeto de los derechos humanos. ¿Cómo visualiza el futuro de Venezuela? Yo lo visualizo como una Venezuela potencia. Es mi sueño, que todos sumemos, desde la diversidad política, desde la diversidad ideológica, que todos sumemos. Así que yo los invito a votar por el movimiento Somos Venezuela, a votar por el presidente Nicolás Maduro y construyamos la Venezuela potencia, un futuro garantía para nuestra juventud, garantía para nuestras mujeres, para los hombres, donde quepamos todos en unión, tolerancia y convivencia pacífica. ¿Se tomarán otras rutas diplomáticas para lograr sanar las relaciones con otras naciones en el caso de que el presidente Nicolás Maduro resulte reelecto? Completamente, deben darse las relaciones en el marco del derecho internacional. Hace unos días he estado retomando lectura de libros del derecho internacional público y es muy fácil tener relaciones de armonía
de convivencia en la comunidad internacional, cómo se relacionan los estados a lo interno y a lo externo, cómo se relacionan a través de la cooperación, de la solidaridad, no violentando el derecho internacional. Lo que se está haciendo actualmente contra Venezuela es darle la espalda al derecho internacional y nosotros hacemos un llamado desde acá a que es fácil convivir en la comunidad internacional desde la Carta de las Naciones Unidas, desde la Convención de Viena, desde el derecho internacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, secretaria general del movimiento Somos Venezuela. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Hacemos una breve pausa, ya venimos con más de Noticiero Venevisión. Quédense allí.